y en el transcurso de la clase también vayan ingresando más. Muy buenas tardes, Sonia, buenas tardes, Milagros, Jenny, y a todos los presentes. Me gustaría, antes de empezar, ¿no?, con el tema, que me digan, ¿qué saben sobre inteligencias múltiples? ¿En algún momento han escuchado sobre eso? ¿Conocen? ¿Por ahí tienen alguna idea, probablemente? Me gustaría que me lo pudieran comentar en el chat. Yo les voy a leer. A ver, son 8. Ok, muy bien, Roxana. A ver, ¿quién más tiene alguna idea? Tienen muchas habilidades. Perfecto. Andrea. A ver, voy compartiendo las diapositivas. Son las diferentes habilidades. A ver qué me dice. Son diferentes habilidades que desarrolla una persona. Son habilidades que tiene un ser humano. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que vamos en buen camino. Diferentes habilidades del ser humano. Muy bien. Entonces, decimos que tenemos ahí una base, ¿no? Como que tenemos una idea de lo que es inteligencias múltiples. Pero primero, antes que nada, hay que definir qué es inteligencia, ¿no? ¿Qué viene a ser la inteligencia? Yo sé que muchos pues han escuchado sobre la inteligencia, de, no sé, este concepto de soy inteligente, tú eres inteligente, esta persona es inteligente, ¿no? Bueno, la inteligencia sí se refiere al hecho, pues, está muy relacionado con el CI, ¿no? El coeficiente intelectual, anteriormente, ¿no? Una persona, pues, a eso se le llamaba inteligente. Mientras más CI tenía, era más inteligente, ¿no? Porque, bueno, podría resolver más cosas, ¿no? Resolver problemas, como se decía. Pero aquí viene Gardner, ¿ok? Howard Gardner, que él dice que eso no es solo la inteligencia, ¿no? La inteligencia no puede definirse solo en eso, ¿no? Para Gardner no está interesado tanto en profundizar y expandir tampoco el concepto de inteligencia, ¿no? Sino que prefiere negar por completo el concepto, ¿no?, de inteligencia tradicional, pero utiliza la palabra inteligencia, donde en realidad quiere referirse a habilidades o aptitudes. ¿Ok? Tal cual ustedes lo han dicho, habilidades, ¿no? Para él, inteligencia es sinónimo de habilidades. Y la define, como aquí vemos, como la capacidad de resolver problemas que uno encuentra en la vida real. También la capacidad de generar nuevos problemas a resolver y la capacidad de hacer algo u ofrecer un servicio que se valora dentro de su cultura, ¿no? Entonces, las inteligencias múltiples propuestas, ¿no?, por Howard Gardner son el reconocimiento de la diversidad de habilidades y capacidades, ¿no? Entonces, él en realidad trabajando pues con niños, Gardner observó un proceso muy similar, ¿no? Decía que algunos niños son muy buenos para aprender idiomas, ¿no? Pero no son muy buenos en matemáticas, ¿no? Otros son geniales en ciencias, pero no pueden analizar una poesía, por ejemplo. Entonces, para Howard Gardner, la clave fue esto, darse cuenta de que se puede contar con habilidades para hacer algo y al mismo tiempo carecer también de otras, ¿no? Para hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, este descubrimiento lo llevó a concluir que el término inteligencia, ¿no?, estaba equivocado. No existe una sola manera de ser inteligente, ¿no? Ni existe la posibilidad de medir la inteligencia, ¿no? Él hablaba más que todo, se refería como inteligencias, ¿no? Era más que todo referirnos como habilidades. Entonces, el objetivo de Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples fue convertir la palabra inteligencia en una palabra plural, inteligencias. Hablemos un poquito más de la teoría de las inteligencias múltiples. Aquí tenemos a Howard Gardner, luego les voy a mostrar un video donde él mismo habla un poquito sobre esto. A ver. Bueno, tal cual nos dice aquí, ¿no? La teoría de las inteligencias múltiples fue ideada por este psicólogo estadounidense
y como un contrapeso al paradigma de una inteligencia única, ¿no? Entonces, la teoría de las inteligencias múltiples postula que las inteligencias son un conjunto de habilidades, ¿no? Talentos, capacidades y formas de percibir y hacer que son pues necesarias tanto para aprender, conocer el mundo o resolver problemas, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos ya nos acercamos mucho más a este concepto de inteligencias múltiples, ¿no? La historia, pues, de la teoría de las inteligencias múltiples empieza a finales de los años 70, cuando Gardner y sus colaboradores de la prestigiosa Universidad de Harvard advirtieron que la inteligencia académica, ¿no? O sea, la obtención de titulaciones, méritos educativos, el expediente académico, no es un factor decisivo, ¿no? Para conocer, pues, la inteligencia de una persona. Un buen ejemplo de esta idea pues se observa en personas que a pesar de obtener, no sé, excelentes calificaciones académicas, presentan problemas importantes, por ejemplo, para relacionarse con otras personas o para manejar alguna faceta de su vida, ¿no? O sea, Gardner y sus colaboradores podrían afirmar también que Beethoven no posee una mayor inteligencia pues, que Leo Messi, por ejemplo, ¿no? Sino que cada uno tiene su propia inteligencia, que son distintas, ¿no? Cada uno de ellos ha desarrollado un tipo de inteligencia diferente. Y lo mismo ocurre en las aulas. Hay niños que son muy inteligentes en matemática, otros que son muy inteligentes, tienen su inteligencia enfocada en deportes probablemente o en artes, ¿no? Entonces ahí hablamos de esta diversidad, ¿no? De no enfocarnos simplemente en decirle a un niño que no sabe, o como antes se decía, ¿no? Las orejas de burro por no saber quizás matemáticas, sino de que darle la oportunidad a que él conozca cuál es su inteligencia, en qué es bueno, ¿no? Entonces, hablamos de 8 inteligencias múltiples, ¿ok? Pero para esto me gustaría un poquito, a ver, conocer. Les voy a pasar este enlace. A ver, abran ese enlace. Es un test de inteligencias múltiples, súper rapidito, un test rapidito que tiene, a ver cuántas preguntitas. Son 20 para marcar. Quiero que lo resuelvan. Vamos a dar 7 minutos. 7, 5 minutos. A ver, me avisan mientras que yo veo ya entre 5 y 7 minutos para que resuelvan este test. ¿Ya? Muy bien, me confirman, levanten sus manitos si me han escuchado, si lo están haciendo, si lo van a hacer. Muy bien, muchas gracias. Ya, les doy entonces sus minutos para que me preguntes. Una vez que hayan terminado, ponen su respuesta en el chat. Presionan el calcular resultado y ahí les va a salir un resultado. Eso lo comparten en el chat.
Ok, faltan 2 minutos. Ya saben, cuando tengan la respuesta, compartirlo en el chat. Muy bien, Mónica, muchas gracias. A ver, continúen los demás. Muy bien, ahí están ya pasando las respuestas. Naturalista visual, musical kinestésica, naturalista visual. Muy bien, entonces, a ver, yo también estaba terminando. Me falta una. A ver, para que, a ver, un segundito. Muy bien, perfecto. Ok, ya, vamos a continuar. Y ahora que tienen cada una sus respuestas, vamos a ir explicando cada una de las inteligencias múltiples, ¿no? Para que, como ya han tenido sus respuestas, para que sepan de qué se trata cada una de estos, ¿no? La kinestésica, la musical, la naturalista, la visual, ¿no? Ah, vuelvo a enviarles el link para que vayan llenando los que no lo han hecho. Muy bien. A ver,
Estas son todas, ¿no? Por ahí alguno ha sacado dos, probablemente. Es normal, es común también tener dos. Uno puede tener una bien desarrollada, ¿no? También, o dos muy predominantes, pero en realidad todos tenemos un poquito de todas. Es como podríamos decirle en porcentajes, ¿no? Quizás haya una que por ahí sea un 1%, pero la tenemos igual. Empecemos con el primero, inteligencia lingüística verbal. Mm, es la capacidad, ¿no? Más que todo para usar las palabras de manera efectiva, ¿no? De forma, pues, oral o escrita, ¿no? O sea, esta inteligencia está muy desarrollada en personas que probablemente siguen estas carreras de escritores, eh, historiadores, ¿no? Poetas, periodistas, oradores, entre otros, ¿no? O sea, destacan las personas que les gusta redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas, y los que aprenden pues con facilidad también otros idiomas, ¿no? Ahí tenemos esta primera inteligencia. Y bueno, en los niños también aplica, ¿no? Hay niños probablemente que les da mejor, ¿no? Hacer poesía, escribir rimas, acrósticos, ¿verdad? Tenemos la siguiente, la inteligencia lógico-matemática, ¿no? Que esta es la capacidad para usar los números. Bueno, los números, pero de manera efectiva, ¿no? De razonar adecuadamente. Y las personas que poseen esta inteligencia analizan, resuelven con facilidad planteamientos, problemas matemáticos. También esta inteligencia se ve más desarrollada pues, en científicos, en matemáticos, en personas que siguen probablemente contabilidad, ingenieros y analistas de sistemas, ¿no? Entre otros. Igual hay niños que se desenvuelven muy bien en las matemáticas, ¿no? Les va súper bien, tienen esta capacidad, ¿no? Para identificar también estos modelos abstractos, ¿no? En el sentido, bueno, de estrictamente matemático, ¿no? O calculan también números de manera rápida, en fórmulas, eh, utilizan todos estos tipos de métodos, ¿no? Que los ayuda pues a razonar lógicamente. Luego tenemos el siguiente que es la inteligencia espacial visual, ¿no? Viene a ser la habilidad de pensar, como podríamos decirlo, en tres dimensiones, ¿no? Observar el mundo y los objetos desde distintas perspectivas, así pues como ver un plano desde arriba, ¿no? Hay personas que no se ubican en el espacio, mientras que otras sí. Por ejemplo, yo creo que un taxista tiene bastante esta inteligencia eh, espacial, ¿no? Espacial visual. Tiene bastante porque puede ubicarse de manera rápida en su espacio, ¿no? O sea, está presente también, por ejemplo, en los pilotos, mm, marinos, eh, pintores también, porque tienen que distribuir el espacio, ¿verdad? Arquitectos, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, las personas que estudian mejor con gráficos también. Hay en el colegio niños que les gusta estudiar con gráficos, con mapas, con esquemas, ¿no? Y entienden muy bien también planos, croquis, ¿no? Entonces, por otro lado, la resolución también de problemas espaciales, ¿no? Se aplica pues a lo que les menciono, el uso de mapas como saben leerlos, ¿no? Y bueno, tienen esta inteligencia que no todos la tienen, ¿no? Como les digo, probablemente hay otros que no se ubican en el espacio correctamente o no son tan visuales. Mm, no pueden organizar bien un mapa conceptual, un esquema o encajar bien un dibujo, ¿no? Muy bien, de ahí tenemos la siguiente, la musical auditiva. Esto viene a ser la capacidad de percibir, reconocer, transformar también y expresar las distintas formas musicales, ¿no? El ritmo, el timbre, el tono, ¿no? Está presente en compositores, directores de orquestas, músicos y oyentes también sensibles. Hay personas sensibles con la música que pues escuchan un poquito y ya saben qué canción es, o ya saben el timbre, el tono, el ritmo, ¿no? Le sacan rápido. O también las personas que tocan instrumentos, ¿no? Que solo al escuchar ya saben qué piezas usar, ¿no? Cómo se tocaría en ese instrumento tal canción probablemente, ¿no? Entonces, también se utiliza al cantar una canción,
O hay niños, ¿no? Desde que muy pequeños aprenden a tocar un instrumento y lo hacen de manera pues increíble, ¿no? Y bueno, al igual en sí que el resto pues de inteligencias puede entrenarse y perfeccionarse también. Luego tenemos la inteligencia corporal kinestésica, que aquí es la capacidad más que todo para usar el cuerpo, ¿no? La expresión de ideas, de sentimientos y la facilidad del uso también con las manos para transformar pues elementos, ¿no? Esa inteligencia se encuentra más que todo desarrollada en deportistas, bailarines, cirujanos, en artesanos, ¿no? Entre otros, ya que todos ellos pues deben emplear de una manera racional sus habilidades físicas, ¿verdad? Hay niños también que bailan súper bien, que saben expresarse con su cuerpo, o que son muy gestuales, o eso también se relaciona por ahí con la actuación, ¿verdad? Saben expresar con el cuerpo también. Luego tenemos la siguiente, que es la inteligencia intrapersonal. Mm, bueno, esta inteligencia, como su nombre lo dice, es intra, ¿no? Que es para nosotros mismos, intrapersonal, ¿no? Es la capacidad de construir una percepción precisa de uno mismo, ¿no? De organizar y dirigir nuestra propia vida. O sea, incluye el conocernos, saber cómo son mis emociones, eh, la autocomprensión, la autoestima, ¿no? Se encuentra muy desarrollado, pues, también en teólogos, filósofos, psicólogos, ¿no? Entre otras personas que probablemente tienen esta habilidad de pensar en sí mismos, en detectar por qué estoy sintiendo esto, lo sentí por esto de acá, porque me pasó esto, cómo puedo modificar esta conducta, ¿no? Son conscientes de lo que sienten, de lo que les pasa, de cómo sus emociones funcionan, ¿no? Son pues personas bastante reflexivas. En sí, pues conocen también, tienen el conocimiento de aspectos internos, ¿no? De una persona. O sea, como podríamos decir, el acceso a la vida emocional, a la propia gama de sentimientos, a la capacidad, pues, de detectar estas emociones y finalmente, pues, ponerle el nombre y recurrir, pues, a estas emociones como un medio de interpretar y orientar, ¿no? La propia conducta. Muy bien, luego tenemos la inteligencia interpersonal. ¿A qué nos referimos con esta inteligencia? Si la primera era intra, con nosotros mismos, nuestras emociones, conocernos, la interpersonal es con los demás, ¿no? O sea, es la capacidad de entender y comprender las emociones, entender a los demás, ¿no? Interactuar también de manera adecuada, ¿no? Con ellos. O sea, la poseen aquí personas que son capaces de empatizar con otros, ¿no? Comprendiendo pues sus emociones, sus comportamientos, sus deseos, sus motivos, ¿no? ¿Por qué está reaccionando así? ¿Qué le pasa? ¿Por qué estará triste? Voy a conversar o saben ponerse en el lugar del otro, ¿no? O sea, están presentes también psicólogos, abogados, comerciantes, docentes también, ¿no? Porque los docentes, los profesores también tienen este tipo de inteligencia, ¿no? ¿Qué le está pasando a mi alumno? ¿Por qué está así? ¿No? Tienen este tipo eh, de detectar, ¿no? Probablemente esté triste, probablemente esté inquieto por esto o algo le está molestando, ¿no? Entonces, es también un tipo de inteligencia. Luego tenemos la última, inteligencia naturalista. Bueno, como su nombre lo dice, viene a ser la capacidad de distinguir, clasificar, utilizar y entender elementos del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, objetos, animales, plantas, tanto el medio ambiente urbano como su rural, ¿no? O sea, probablemente hayan personas, no sé si aquí también en el grupo, que entienden, tienen mucha conexión, ¿no? Con esta parte natural. Eh, Les gusta pues, probablemente ver una puesta de sol, les gusta ver las plantas, saben cómo reaccionan las plantas, ¿no? Si les gustan las plantas, identifican, ¿no? Que le falta sol, le falta agua, no, mejor la muevo aquí, ¿no?
es como que tienen ese tipo de inteligencia que logran conectar mucho, mucho con los animales también, ¿no? El perrito probablemente, no sé, parece que está, que le falta algo. No, no todas las personas en realidad pueden identificar esto, ¿no? Entonces la poseen bastante o en un alto nivel las personas de campo, los botánicos, los ecologistas, paisajistas, ¿no? Bueno, entre otros también. Y se dan personas que aman a los animales y a las plantas. Entonces, los naturalistas pues suelen ser hábiles, muy hábiles para observar, identificar, clasificar a los miembros de un grupo de especie e incluso para descubrir nuevas especies, ¿no? Entonces, su campo pues de observación más afín es el mundo natural y donde puedan ver, ¿no? Flora, fauna, y ahí pueden utilizar bastante pues sus habilidades, la caza, también la ciencia biológica o la conservación de la naturaleza. Bueno, pero en realidad lo pueden aplicar también, como les menciono, al simple hecho de cuidar sus plantitas, ¿no? Una persona que tiene sus plantas y se siente muy conectada y las entiende y no se le ha muerto ninguna, ¿no? Probablemente tenga muy bien desarrollado este tipo de inteligencia. Ok, vamos a visualizar un video. ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, vamos a ver ahora, ¿no? Ahora que ya conocen, por ejemplo, que nos habían dicho las respuestas. Ahí hay bastantes ya respuestas. A ver, pero por ejemplo, Nati nos dijo que tiene la musical y la kinestésica, ¿no? Probablemente ella tiene mucha inteligencia para reproducir sonidos y el movimiento del cuerpo, ¿no? Miguel, naturalista y visual, a ver quién más por ahí. Lisette también, naturalista y visual, ¿no? Probablemente conecta bastante con las plantas, los animales, con este mundo natural, o también aprende mucho viendo, le gusta hacer mapas probablemente, ¿no? Eh, Sharon también, naturalista y visual, Sonia, natural y kinestésica. am, Rosemary nos pregunta, ¿se puede tener varias de ellas desarrolladas? Como mencioné, sí, sí es probable. Hay una que siempre va a ser predominante, ¿no? Es como todas estas inteligencias que visualizamos aquí, las 8, las vamos a tener todos. No es de que yo no voy a tener nada en inteligencia lingüística, ¿no? Por ejemplo, o musical, ¿no? Algo tendré, menos porcentaje, pero algo habrá. Y probablemente en otras tengo más porcentaje, ¿no? Tengo un test que es mucho más completo, se los voy a enviar, no se los he explicado el día de hoy porque tarda mucho más, ¿no? Son como 80 preguntas. Entonces, una media hora probablemente si uno lo quiere realizar bien, ¿no? Pero igual se los voy a enviar ahorita. Ese sí te da un resultado como en porcentajes, ¿no? Lo que les trato de mencionar. Ahí les va a salir exactamente en qué, cuál es su porcentaje de cada uno de ellos. Es muy bueno, ¿no? A ver, me dice para saber qué tipo de inteligencia tenemos. Sí, el de Gardner. Se podría decir que inteligencia es lo mejor para las personas. No hay una inteligencia mejor que otra, todas son buenas, no hay una mala y otra peor. Lo único que hay que saber que la inteligencia intrapersonal más la inteligencia interpersonal nos da como resultado la inteligencia emocional, que seguro han escuchado mucho últimamente, la inteligencia emocional, inteligencia emocional. Más que todo se relaciona mucho a esto, ¿no? A entender mis emociones y entender las emociones de los demás. Es el resultado de ambas. Juliana, muy bien, muy interesante. Interpersonal. Delia es naturalista interpersonal, musical y kinestésica. Muy bien, de una vez les voy a enviar ese enlace porque de ahí me voy a olvidar. A ver, regálenme un segundito. Aquí lo tengo. Muy importante también que conozcan, ¿no? Como psicólogos educativos, como docentes, cuáles son las inteligencias de los alumnos. En un momento vamos a hablar más a fondo de eso, ¿no? Pero es muy importante que sepan, ¿no? Qué inteligencias tiene cada uno de los alumnos. Por ahí aplicar un test con ayuda del psicólogo educativo para obtener estos resultados. Y
Como profesor, como docente, saber qué métodos usar, ¿no? Qué métodos, estrategias también de enseñanza utilizar, ¿no? Y saber que hay niños que van a destacar en algo más que otros y también abrir un paso a la diversidad, ¿no? A entender que es eso, ¿no? Uno es inteligente en matemática y otro es inteligente de manera corporal y está bien, ¿ok? Bueno, ahí les estoy enviando para que también lo tengan, como les menciono, ponen iniciar test ya, y se mueve, ¿no? Se tiene que mover esa bolita y así, son 80 preguntas. Ya, si lo quieren hacer con tiempo, normal. Bueno, vamos a ver un videito. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Van entendiendo? ¿Tienen alguna duda? Muy bien, genial. Vamos a ver el video que les mencioné de Gardner para que lo conozcan también un poquito. Una pregunta que yo creo que todos querremos saber. O sea, ¿qué entiendes por inteligencia? Permíteme una metáfora que creo que es más práctica. Si crees en una inteligencia única, lo que quieres decir es que tienes un solo ordenador en el cráneo. Si ese ordenador funciona, y es eficiente y rápido, no comete muchos errores. Eres bueno en todo. En cambio, si funciona a trompicones, estás dentro de la media. Y si va lento y comete muchos errores, es que eres estúpido. La reivindicación de las inteligencias múltiples es que tenemos una serie de ordenadores independientes. Uno se encarga de la información musical, otro de la información espacial, otro de la información corporal. Por supuesto, no es un ordenador pequeño. No tenemos una lata vacía aquí dentro. Pero es un argumento que los cerebros son muy diferentes y pensar que solo hacen una cosa no es correcto. Medir la inteligencia es algo problemático, en especial cuando no hay consenso en cómo definirla. Incluso se debate si es una sola o si existen múltiples. A lo sumo, podemos llevar a cabo una serie de pruebas que nos den una idea aproximada de las características individuales de nuestras distintas capacidades cognitivas. De todos los cuestionarios creados para medir la inteligencia, el más usado es el cociente intelectual de Wechsler, una batería de preguntas que analiza la comprensión, el vocabulario y la capacidad aritmética de la persona, y que considera la inteligencia como una capacidad única y global. Sacar una mejor o peor puntuación en estos test puede marcar nuestras posibilidades futuras de éxito en el estudio y el trabajo. Los críticos con este tipo de test han señalado que sus resultados varían en función de lo concentrados que estén los alumnos o incluso de su nivel de formación académica. Ahora, un estudio reciente de la Universidad de Londres, dirigido por Kathy Prices, muestra que, de hecho, el cociente intelectual no se mantiene constante durante la adolescencia, sino que aumenta o disminuye conforme lo hace el volumen de materia gris en esa época. Es decir, entre los 12 y 20 años, cuando el cerebro está aún en desarrollo. Estos cambios en la estructura del córtex cerebral, visibles por resonancia magnética, demuestran la importancia que la plasticidad neuronal puede tener en nuestra vida y comportamiento. En este estudio se compararon las variaciones de las inteligencias verbal y motora con la estructura de las zonas cerebrales correspondientes. Cuando el córtex aumenta en las zonas motoras y decrece en las verbales, el estudiante muestra una mayor destreza motora y una menor verbal. Sin embargo, estos resultados no son constantes y pueden variar pasados unos años, llegando incluso a invertirse. Como señalan los autores del estudio, este descubrimiento debería estimular la mejora del rendimiento intelectual en los que lo necesitan y servir de recordatorio a los más adelantados de que nada es permanente y es necesario seguir estudiando. La disponibilidad de ordenadores, ordenadores personales, dispositivos portátiles, tabletas gráficas,
Significa que ya no tenemos que enseñar la misma cosa del mismo modo ni examinar de una sola manera. Tenemos la suerte de vivir en esta época. Quienes parece que no lo entienden son los ministros de Educación. Lo que encuentro fascinante es que 20 años más tarde o más, desde el momento en que hablaste por primera vez de este tema, puedes hacer algo que hace 20 años parecía imposible. Se trata de la formación personalizada. Puesto que todos somos distintos, hay que dar una formación distinta a cada uno. Y ahora, gracias a la revolución digital, eso es posible. Es verdad. Estamos solo al principio, pero el software y el hardware son cada vez más versátiles. Y si quieres aprender algo, ya sea a esquiar o a vender, cálculo o genómica, no hay ningún motivo por el que todos tengan que aprender de la misma manera. Sería una estupidez. Cuanto más versátil sea el software y cuanto mejor guía sea el maestro para decir, ¿por qué no aprendes de esta manera? O dime cómo te gusta aprender. Cuéntame que has aprendido de una manera que te resultaba cómoda. Y cuanto más me repitan lo mismo, más personas recibirán formación. Así que la cuestión es descubrir cómo aprende una persona, descubrir sus pasiones, que son muy importantes, y utilizar todos los recursos humanos y tecnológicos que nos sirvan de ayuda. Por supuesto, se trata de un ideal, pero estamos mucho más cerca de ese ideal de lo que habíamos estado nunca antes de la revolución digital. Es fascinante porque sugieres, corrígeme si me equivoco, que no solo las personas son diferentes, no solo los estudiantes son distintos y hace falta una formación personalizada, sino que la formación es también diferente. Es decir, los maestros deben cambiar, porque, como acabas de decir, una materia concreta no se enseña de una manera determinada. Puede enseñarse de diferentes maneras. Sí, creo, Eduardo, que cada vez más los maestros se convertirán en guías. Guías. Con eso quiero decir que todos sabrán algo de los estudiantes sabrán algo de sí mismos, y los padres sabrán algo de sí mismos, y trabajarán en equipo para decidir cuál es la mejor manera de aprender para una persona. Hay cosas que todos debemos aprender, pero no hay ninguna razón para que las aprendamos de la misma manera. Las sociedades con materiales informáticos versátiles y maestros que actúan como guías tendrán una enorme ventaja sobre aquellas en las que el software no se utilice bien y los maestros crean que son la fuente de toda la información y todo el conocimiento. Porque en la actualidad, y estoy bastante bien informado, los estudiantes no paran de decir, eso no es correcto, o lo acabo de buscar, y por supuesto levantan la mano. Quien levante la mano no siempre tendrá la razón, pero probablemente tenga más razón que yo. Así pues, la idea de que los maestros somos la fuente de toda la sabiduría alimentará nuestra sensación de poder, pero ya no es cierta. Mozart fue un músico extraordinario, carente de toda inteligencia emocional, como lo demuestra cualquier relato de su vida, aunque nadie dudaría de su genialidad. Al igual que Mozart, nuestras capacidades o inteligencias múltiples pueden tener un desarrollo desigual sin que ello represente un obstáculo para la realización personal. Sin embargo, un resultado negativo en un test de inteligencia tradicional suele asociarse a una condena al fracaso. Librarnos de este estigma social es el mayor logro de la teoría de las inteligencias múltiples. Cada uno de nosotros pensamos y aprendemos de maneras distintas. Al menos existen tantas como tipos de inteligencias múltiples básicas, es decir, visual espacial, verbal, kinestésica, lógico-matemática, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Gracias a la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas, se está haciendo realidad la educación personalizada. Con un clic elegimos lo que queremos leer o a qué queremos exponer nuestra mente, haciendo nuestro el estudio.
Quizás por ello, la principal misión de los profesores en esta nueva era sea la de asistir a los estudiantes a reconocer cuáles son sus tipos principales de inteligencia y ayudarles a utilizarlas para acceder más fácilmente al conocimiento. Todo ello, por supuesto, sin olvidar estimular y desarrollar el resto de sus habilidades. Así, el profesor pone en las manos de los estudiantes la responsabilidad de su propia educación, enseñándoles a controlarse y a decidir qué es lo mejor para ellos, desarrollando juntos las mejores condiciones de estudio y aprendiendo a relacionarse con los demás, incluso a través de las redes sociales. La independencia y la autonomía de las nuevas tecnologías son algunas de las competencias que la nueva sociedad está reclamando a la juventud. El futuro está en las mentes emprendedoras, capaces de trabajar con la diversidad cultural y utilizar todos los recursos, tanto de su inteligencia como del mundo digital. Muy bien, ¿qué les ha parecido? Bastante interesante, ¿verdad? Muy bien. Ahí ya les he enviado el enlace también para que lo puedan tener. Sí, bastante interesante. Y es muy cierto eso de que lo que les mencionaba, los profesores tienen que conocer cuáles son las inteligencias que tienen mis alumnos, ¿no? Obviamente, se va a trabajar enseñando todo, ¿no? Pero es primordial conocer, ¿no? También el cómo aprenden. Eso lo vamos a ver la siguiente sesión, el cómo uno aprende, ¿no? Cada uno también tiene su forma distinta de aprender y cada uno tiene su inteligencia para lo que es bueno, ¿no? Como podríamos decir, o es mejor para algo. Siempre va a ser así y hay que valorar eso, ¿no? No hay que hacer sentir, por ejemplo, al que es bueno en deportes o en artes menos que el que es bueno en matemática, ¿no? Entonces, todos somos distintos y tenemos que hacerlo sentir también hacia los estudiantes, a los alumnos, ¿no? Valorar su inteligencia. Muy bien. Hay una mano levantada. Verónica, ¿tienes alguna consulta? No, Miss, me había equivocado. En vez de mandarle la manita que todo estaba muy bien. Disculpe. Ah, ya, no te preocupes. Ya, vamos a continuar. Bueno, ustedes también ya saben, ¿no? Cuál es su inteligencia, ¿no? Y hay que entender también que Gardner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de las 8 clases de inteligencia, como ya les mencioné. Cada uno destaca en uno que otro y ninguna de las 8 es más importantes o valiosas también que las demás, ¿ok? Ahora sí, el uso de las inteligencias múltiples, ¿no? Dentro de la educación. Aquí Gardner define pues la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas, ¿no? O sea, de acuerdo con Gardner, hay muchas maneras de hacer esto y no solo por medio de la inteligencia pues matemática o lingüística, ¿no? Gardner cree que el propósito de la escuela es la que está aquí en la diapositiva, que dice, debería ser desarrollada todas las inteligencias y ayudar a las personas a alcanzar metas que sean apropiadas para su inteligencia, la cual tengan más desarrollada. Él cree que las personas que son ayudadas para hacer esto van a ser más comprometidas y competentes y por lo tanto más inclinadas a servir a la sociedad de una manera constructiva, ¿no? O sea, la hipótesis en sí de Gardner argumenta que los estudiantes, los alumnos tendrán una mejor educación si se tiene una visión más amplia de esta, ¿no? En donde pues los profesores usen diferentes metodologías, ejercicios y actividades que lleguen a todos los estudiantes, no solo aquellos que tienen éxito en inteligencia lingüística o matemática, ¿no? Sino a todos los alumnos. Entonces, esta hipótesis desafía a los docentes, más que todo, a encontrar formas que funcionen para los diferentes estudiantes, ¿no? Aprender el tema que se imparte, ¿no? Como podría ser por medio de, como ya les mencioné, actividades didácticas, ¿no? Obras de teatro, crear programas de radio probablemente o televisión, hacer carteles, tomar fotografías, diseñar, crear coreografías,
escribir poemas o pintar, ¿no? Entre otros métodos, también por medio de los juegos, también uno también aprende mucho, ¿no? Entonces, él entiende, ¿no? La inteligencia como una red de capacidad autónomas, pero interrelacionadas, ¿no? Que dan en una medida u otra, pues, a las personas, ¿no? O sea, el desarrollo de cada una de estas capacidades depende de tres factores principales, ¿ok? A ver, aquí está. Va a depender de tres factores que hay también que conocerlos. Ya, primero tenemos la herencia, ¿no? La herencia biológica o genética, también la vida personal y su herencia cultural e histórica, ¿no? Es decir, la inteligencia para Gardner es una combinación de potenciales biopsicológicos, ¿ok? Entonces, que nos permiten, pues, procesar la información de manera creativa y útil, ¿no? Pero dentro de un marco cultural de necesidades y valores. Es probable que un niño que tenga a sus papás músicos, ¿no? O un papá músico tenga esta carga genética también para desarrollar esta inteligencia, ¿no? O la cultura también les dé un poco de cierta inteligencia, ¿no? Es así también, se puede dar de esta manera. Y bueno, por esta razón no existe personas inteligentes y no inteligentes, ¿no? Sino una persona con un tipo u otro de inteligencia más desarrollado, ¿no? Pues hacer siempre una capacidad que es potencial, puede estar activa o no. Eso también hay que entenderlo, ¿no? Hay muchas veces de que un niño es muy bueno en artes, ¿no? Pero desde chiquito le han dicho, no, esto no, ¿para qué haces eso? O es una tontería, estás perdiendo el tiempo, no dibujes, ¿no? ¿Qué pasa con su inteligencia? Poco a poco va bajando, puede perderla, o sea, no perderla en su totalidad, ¿no? Pero ya no la sigue desarrollando, ¿no? Eso también hay que, por eso es importante valorar cada una de las inteligencias, ¿no? Sin opacar a las otras que no son tan reconocidas probablemente, o por mucho tiempo no lo fueron. Entonces, es posible, ¿no? Dice Gardner también, enseñarle a cada niño, a cada chico, ¿no? Según su inteligencia, o sea, respetando su forma de aprender y dándole la posibilidad de demostrar lo que va comprendiendo, ¿no? Y bueno, aunque también la tecnología, los medios audiovisuales, computadora, favorece también el desarrollo de las inteligencias múltiples, ¿no? Y bueno, la falta de esos recursos tecnológicos no sería un obstáculo para nada, para para que se llegue a a un sistema educativo correcto, ¿no? No sería un obstáculo si faltan medios audiovisuales o computadoras, ¿no? Hay muchas formas de llevar a cabo la metodología que sea adaptada, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente también el modelo educativo público, ¿no? Actual dicta mucho de la perfección, especialmente en aquellas escuelas donde las desigualdades pues entre alumnos son frecuentes, ¿no? Y se suele pues tratar a todos como único ente de las mismas características, ¿no? Por ejemplo, vamos al tercero B. Y si un grupo es bueno en matemática, los profesores asumen, tú por qué no? También, si él lo pudo hacer, tú por qué no. Si Juan lo pudo hacer, ¿por qué tu Pepita no? O sea, ponen la valla y engloban a todos los alumnos como uno solo. Y eso está mal, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, esto es un grave error, ya que es como si cogemos pues un delfín y un mono, ¿no? Y le pedimos que hagan exactamente lo mismo sin tener en cuenta pues sus características particulares, ¿no? Sus habilidades, su contexto, su entorno. Algo así se ve, ¿no? O hay que imaginarnos lo que sucedería si introducimos al delfín pues en una selva tropical o le obligamos a tener que trepar un árbol, ¿no? Difícil, ¿no? Difícil que sobreviva, ¿no? Y en el caso contrario, ¿qué sucede si introducimos al mono en el agua o en alta mar todavía? Bueno, lo que intento decirles, ¿no? con esta descripción es que no todos tenemos las mismas aptitudes ni las mismas inteligencias potenciadas, ¿no? Por lo que, bueno, por lo que deberíamos preguntarnos en qué podemos destacar y enfocar nuestros esfuerzos, ¿no? En alcanzar aquellos objetivos que por naturaleza tenemos también más accesibles.
Entonces, al igual que los estilos de aprendizaje, no hay estilos puros, y si los hubiera, les resultaría pues imposible funcionar, ¿no? O sea, según esta teoría, todos los seres humanos poseen las 8 inteligencias, como ya les mencioné, en mayor o en menor medida, ¿no? Y bueno, vamos a ver una pregunta aquí para que me respondan en el chat, ¿no? ¿Qué creen? ¿Habría que modificar la enseñanza, el currículum? ¿Los profesores están preparados para realizar estas innovaciones? ¿Qué creen ustedes? A ver, los leo un poquito. ¿Deberían darse estas modificaciones? ¿Estarán los profesores listos? ¿Están listos? Los que son aquí profesores dicen, sí, yo me comprometo a realizar estos cambios, a aceptar más a mis alumnos, a averiguar cuáles son sus inteligencias. A ver, Roxana nos dice sí. Sí, muy bien. Ahí ya, a ver, Ixel dice, los profesores no se fijan en las inteligencias de cada uno de sus alumnos, no están preparados, algunos dicen, no están preparados, se trabaja día a día en ello, cierto. Yo no soy docente, soy ingeniera, me gustaría que sí lo hagan, muy bien, sí, 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 de hecho. Deberían usar herramientas que le ayuden a conocer las habilidades de sus alumnos. Para ello deberían capacitarse porque no tienen la preparación. Ok, buena forma. También deberían tener mucha ayuda del psicólogo educativo. Y bueno, ser flexibles, porque hay profesores de que ya tienen al psicólogo ahí, ¿no? Profesora, pero hay que hacer esto, hay que hacer eso. Y no, dicen, no, esta es mi forma y es mi forma y se cierran, ¿no? Hay que también un poco abrir un poco más la mente, entender que hay nuevas formas de enseñar, el mundo está cambiando y que ahí no hay que ser tan inflexible, ¿no? O tan cuadrada de mentes, ¿no? Hay que modificar la metodología de enseñanza porque está enfocada en la educación antigua, depende de cada maestro para prepararse. Lorena nos dice, primero capacitar, hacer conscientes a los maestros, ya que es un pilar de la sociedad. Los maestros deben estar prestos al cambio, ¿no? No hay que ser inflexibles pues, al cambio, quedarse en la zona de confort, como se dice. Todavía está en la educación tradicional. Quizás profesores no tienen... Sí, es muy cierto. Todo lo que ustedes me han comentado, ¿no? Todavía se sigue en esta enseñanza tradicional, como se dice. Esperemos que poco a poco se pueda ir modificando. Al menos aquí, ustedes, los 106 que están conectados, espero que ya se vayan con nuevos aprendizajes, con nuevos conceptos que lo apliquen, ¿no? Sean o no sean docentes, sean o no sean psicólogos, lo apliquen también como padres, ¿no? Como padres para aceptar y no, por ejemplo, hacer la comparación de que si tu hermano es bueno en esto, ¿por qué no? ¿No? Hasta en hijos, ¿no? Se ven pues estas diferencias, ¿no? Cada uno tiene sus inteligencias, ¿no? A ver qué más me dicen. La presión del ministerio nos vacía en aspectos que nos favorecen a los estudiantes. Lamentablemente, sí. Ahora que no sé. Miss, Sí, sí, Verónica, te escucho. lo que pasa que, mire, es bueno, ¿no? Es mi manera de pensar que cada persona, todos somos inteligentes, pero cada persona destacamos por tener inteligencia en sobresalir en algo. De repente hay personas que sabemos más lo que es matemáticas, sabemos más lo que somos inteligentes más en lo que es música o que somos inteligentes en diferentes materias, ¿no? Y creo que, como por ejemplo los padres, ¿no? Como usted dice que a veces nuestros papás dicen, debes de ser inteligente como mi hijo el mayor, y a veces nos hacen menos a los demás hijos, donde nosotros en vez del papá aumentarnos nuestra autoestima, nos baja, ¿no? Creo que eso también, Dimis. Sí, exactamente, Verónica. Como tú mencionas, a veces también tienen un gran papel, pues, los padres de familia, ¿no?
ponen ahí la traba para que el niño no siga desarrollando su inteligencia. En vez de sobresalir, nos hacen como que nos bajamos nuestra autoestima y queremos, el papá siempre quiere que seamos, o como él, que seamos como él, que seamos, de repente el hijo no quiere la carrera de arquitectura, quiere ser docente y el padre quiere que no, que sea arquitecto como él. Y a veces no somos inteligentes para otras cosas, pero como vuelvo a decir, todos somos inteligentes, pero siempre destacamos en algo más, ¿no? Bueno, es mi Claro. manera de pensar. Claro, Gracias. algunos tienen, gracias Verónica por la contribución. Claro, algunos tienen otra inteligencia, ¿no? Como tú dices, uno puede tener la inteligencia musical y el otro para las letras, ¿no? Y está bien, eso también tienen que modificar, pues los padres, ¿no? Tienen un gran importancia dentro de la enseñanza también. Como nos dice Roxana, cada hijo es diferente, debemos potenciar sus habilidades e inteligencias para que sean los mejores en lo que les gusta hacer. Muy bien. Vamos a ver un videito más. Vamos a hablar de cómo generar tu rostro con una inteligencia artificial en distintos estilos y variaciones. Ahora, buenas tardes. Estar hoy aquí significa que la educación es un tema que nos preocupa socialmente, al darnos la voz a los docentes que día a día y a pie de aula hacemos que otra educación sea posible. Mi experiencia docente empezó de manera muy intuitiva y cuando alcé la mirada a la investigación me di cuenta de que mi manera de hacer tenía detrás toda una teoría neurocientífica que ya estaba funcionando en muchos lugares del mundo. Con ello, me di cuenta de que en el ámbito educativo se estaban produciendo grandes cambios y de que la propuesta de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner es el motor de muchos de ellos. Por otro lado, como filóloga, siento pasión por las palabras y creo en su poder a la hora de cambiar realidades. Una de las palabras que más suena actualmente en el mundo educativo es la innovación. Pero, ¿qué es realmente aquello que va a cambiar o aquello que ya ha cambiado? ¿Qué es lo novedoso? La mirada de la educación es lo que cambia con esta teoría. Y cambiar la mirada significa cambiar la manera de hacer, la manera de educar. Me refiero a una mirada amplia que sea capaz de ver a todas las personas en su totalidad y no de manera sesgada por tópicos que, siendo aceptados socialmente, se han convertido en límites personales. Seguro que todos conocemos a alguien que fracasó en la escuela y que, sin embargo, después tuvo éxito en la vida. Y a la inversa, alguien que sacaba muy buenas notas y del que se decía que era muy inteligente y que, sin embargo, después no tuvo ese éxito tan esperado. ¿Lo reconocéis? En estos casos, la inteligencia es entendida solamente atendiendo al cociente intelectual o a resultados en materias como lengua o matemáticas. Y es que tradicionalmente se ha valorado el éxito basado en una inteligencia lingüístico-verbal o lógico-matemática, obviando o menospreciando el resto. Seguro que conocemos a alguien a quien se le da bien la música o el deporte o dibujar y no por ello le consideramos inteligente. Pero ¿quién de nosotros diría que Mozart fue menos inteligente que Cervantes? ¿Quién de nosotros diría que Darwin fue menos inteligente que Einstein? ¿Quién de nosotros se atrevería a decir que Nelson Mandela, Marie Curie, Picasso, Sócrates, Mireia Belmonte,
a Steve Hawkins, Walt Disney, Cleopatra o Bill Gates no fueron inteligentes o no son inteligentes. Sin embargo, muchos de ellos fueron tildados de fracasados escolares. La escuela, por lo tanto, no ha sido un predictor eficaz del éxito en la vida de las personas. Este cambio en la educación, que considera las aportaciones de la teoría de las inteligencias múltiples, debe estar liderado por los agentes educativos. La familia, la escuela y la sociedad deben atender a las investigaciones que se han hecho en el campo de la neurociencia, pues es imprescindible conocer cómo funciona nuestro cerebro para poder adecuar así el proceso de enseñanza y de aprendizaje. A lo largo de los 2 últimos siglos, el concepto de inteligencia ha sido objeto de estudio, de debate, de interés, empezando por una concepción genetista, siguiendo con un enfoque psicométrico basado en el afán de medirla, y llegando incluso a lo emocional y a lo social en ella. En la década de los años 70, de la mano del psicólogo Howard Gardner y de su equipo de investigación del Proyecto Cero, desarrollan la teoría de las inteligencias múltiples. Según esta teoría, todos somos inteligentes. Existen múltiples inteligencias, independientes las unas de las otras, pero imprescindibles para el desarrollo del ser humano en su conjunto. Cada persona aprende de manera diferente y siendo todos inteligentes, la educación debe facilitar la vía idónea para lograr el aprendizaje. Las 8 inteligencias que describe Gardner son la inteligencia lingüístico-verbal, que es la relacionada con las palabras, con la expresión oral y escrita. Se aplica a aquellas personas a las que les gusta jugar con las palabras, leer, escribir. La inteligencia visual-espacial, que es la relacionada con las imágenes y los espacios. Se suele aplicar a aquellas personas a las que les gustan las pantallas, dibujar, la fotografía. La inteligencia cinético-corporal, que es la relacionada con el movimiento. Se aplica a aquellas personas a las que les gusta hacer deporte. La inteligencia lógico-matemática, que es la relacionada con los números, la abstracción y la lógica. Se aplica a aquellas personas a las que les gustan las operaciones matemáticas, los razonamientos, los enigmas. La inteligencia musical, que es la relacionada con los timbres, los sonidos, los ritmos y los tonos. Se suele aplicar a aquellas personas a las que les gusta llevar el ritmo, jugar con las canciones. La inteligencia naturalista, que es la relacionada con la interacción desde fuera, la espacial. Son personas a las que les gusta los animales, las plantas, salir de excursión. La inteligencia interpersonal, que es la relacionada con la interacción social, la cooperación y el liderazgo. Se suele aplicar a aquellas personas a las que les gusta intercambiar ideas, trabajar en grupo. La inteligencia intrapersonal, que es la relacionada con la autorreflexión, con el conocimiento de uno mismo. Se suele aplicar a aquellas personas a las que les gusta trabajar de manera individual, en solitario, soñar, imaginar. Estas 2 últimas son clave, pues son las que gestionan el resto. ¿A quién no le han traicionado alguna vez los nervios o se ha quedado en blanco ante un examen o ante cualquier prueba que le ha puesto la vida? Para muchos expertos, el autocontrol emocional supone entre el 80 y el 90% del éxito real en la vida de las personas. Por lo tanto, estas 2 últimas son las que más debería trabajar la educación, ya que es imprescindible conseguir
el empoderamiento de los niños y los jóvenes de hoy, que serán los adultos del futuro. Un futuro marcado por cambios vertiginosos, constantes, por lo impredecible. Es por ello que ¿para qué futuro educamos? Ha de ser una pregunta necesaria que nos hagamos padres y profesores, todos juntos para aunar propósitos educativos. Un compromiso de la sociedad que ilumine todos los caminos, que abra puertas de oportunidades y que cumpla los sueños de todos. Muy bien, ahí ya si quieren terminar el video, es un poquito largo, lo pueden terminar, ahí también les envío el enlace. Por un poquito de falta de tiempo, vamos a continuar. Pero espero que les haya gustado lo que han podido escuchar, han podido observar un poquito bueno, de esta psicóloga, me parece que es la que está dando la exposición. Bueno, estábamos viendo eso, ¿no? De que los profesores estarían preparados, se tendría que hacer esta modificación. Bueno, para conseguir esto es necesario innovar, ¿no? Innovar las metodologías, las técnicas tradicionales, deben ser reformuladas claramente para lograr el mayor rendimiento también del alumnado, ¿no? Y también el uso de las tecnologías de la comunicación y la información se presta, ¿no? Como una novedad en la educación. Muchos centros educativos ya incorporan, ¿no?, los dispositivos electrónicos también en el aula, con el objetivo de enseñar de una forma más lúdica. Y estas herramientas ofrecen, ¿no?, una multitud de ventajas en la educación, pero debemos tener en cuenta que su uso debe ser muy controlado, ¿no? Así pues como las cuestiones de acceso a cualquiera de estos dispositivos. Ahora hablemos un poco de la inteligencia y los profesores, ¿no? Bueno, mediante, como mencionamos aquí, distintas experiencias de aprendizaje, ha demostrado cómo la importancia de los profesores afectan a la calidad del aprendizaje, y esto es lo novedoso, importante. Influye en la inteligencia potencial de cada estudiante. Bueno, el enfoque educativo, ¿no?, en sí se centra en la calidad de la interacción entre el profesor y el alumno, ¿no? Se ha demostrado con éxito cómo a través del enriquecimiento sistemático y planificado la inteligencia puede ser mejorada y desarrollada. Por otro lado, también recientes investigaciones cerebrales y las nuevas teorías de la inteligencia humana centran pues la atención en tres áreas específicas. Primero, las condiciones ambientales y los mensajes que proporcionamos a los niños tienen mucha importancia. Segundo, las relaciones y el apoyo mutuo, ¿no?, que se desarrollan entre los cuidadores, educadores y los niños. Y tercero, la concordancia entre lo que sabemos acerca de cómo los niños son inteligentes y cómo aprenden con las estrategias de enseñanza diseñadas para maximizar su pleno potencial, ¿no?, de cada niño en particular. Entonces, por tal motivo, los profesores en sí deben estar correctamente capacitados, ya como ustedes muchos lo han dicho también, para identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de los estudiantes, para trabajar en ellas, ¿no? O sea, de este modo, pues, los niños pueden ganar mucho más autoestima, confianza, maximizando su potencial de aprendizaje. Por eso es importante que los profesores conozcan cómo aprenden los niños, cuáles son sus inteligencias también. ¿Cómo se aplica la inteligencia múltiple en el aula, no? Bueno, algunas formas de aplicar el aprendizaje mediante inteligencias múltiples son las que visualizamos aquí. Primero tenemos la valoración de las inteligencias de los alumnos, ¿no? O sea, podríamos decirlo que es una información esencial para que controlemos desde el principio las inteligencias desarrolladas en cada persona, ¿no? O sea, el primer paso antes de empezar a educar, basándose pues en las capacidades reales, ¿no? Es muy importante saber cuáles son, ¿no?, como ya les he mencionado.
Segundo, la diversificación de los contenidos y estrategias educativas. Aquí es donde debemos preparar la clase con el alumno como objeto, ¿no? Como objetivo, mejor dicho. Antes ya les he mencionado que el rol se centraba pues en el docente, en el profesor. Ahora la importancia es el alumno, ¿no? Hay que buscar qué se puede desarrollar, ¿no? Para trabajar mejor en el aula, ¿no? Buscando, pues, que pueda desarrollar actitudes y competencias relacionadas con los tipos de inteligencia que tenga, ¿no? Existen algunos ejemplos de recursos para el desarrollo de la inteligencia múltiples, ¿no? O sea, para enfatizar, por ejemplo, la inteligencia verbal, serviría mucho un taller de radio, ¿no? Para la visual y espacial se puede recurrir a murales interactivos. Eh, para la inteligencia lógico-matemática servían los juegos de construcción, lógica, ¿no? Buscar alguna solución de un tema, ¿no? Y para el tipo corporal, kinestésica o cinética, es factible pues recurrir a los talleres de teatro, baile, danza, ¿no? O expresión de las emociones por medio del cuerpo, ¿no? Y por último, en cuanto al siguiente punto, tenemos la innovación en las metodologías, ¿no? O sea, para el desarrollo de las diversas inteligencias es conveniente aplicar estrategias estimulantes, pues, e innovadoras, ¿no? O sea, se puede proponer trabajos por proyectos, algo que sirve, pues, para el desarrollo de la autoestima en el alumnado, ¿no? Y bueno, con ello, pues, se utilizarán sus propias motivaciones y seguirán, pues, su propio camino también de aprendizaje. La gamificación también es una gran herramienta para fomentar la enseñanza y propiciar pues una mejor asimilación del conocimiento, ¿no? Por medio del juego, es muy importante también, ¿no? Se aumenta bastante por medio del juego pues la motivación. ¿A qué niño no le gusta jugar, no? La motivación, la proactividad por el alumno. Disculpen. Y también la estimulación creativa, ¿no? Imaginaria. O sea, los alumnos ganan en autonomía y control sobre el contenido del aprendizaje. ¿Cuáles son los beneficios? A ver, vamos a explicarlos, ¿no? O sea, usar la inteligencia de tipo múltiple en la enseñanza en las aulas reporta pues, una serie de claros beneficios para los alumnos. Primero, motivas a los alumnos, de hecho, ¿no? O sea, considerar las inteligencias a la hora de desarrollar las clases te permite captar su atención, ¿no? Para los que son profesores. O sea, las clases no se centran en el uso de habilidades habituales o procesos rutinarios, ¿no? Se va a recurrir a actividades que trabajen inteligencias como la espacial o la corporal y cinética. O sea, los alumnos verán fortalecida su autoestima y el ambiente en el aula va a mejorar. También puedes hacer más personal el aprendizaje para cada alumno, ¿no? O sea, el estudio basado en las diversas inteligencias busca enseñar los contenidos de manera adaptada a cada estudiante. O sea, como profesor, llegarás a cada alumno a manera individualizada, ¿no? Conectando con cada uno de manera directa y profunda, ¿no? Otro beneficio, harás más sencilla la atención a la diversidad en el aula. O sea, la integración de tus alumnos en el aula será más completa, ¿no? Logrando que la diversidad no sea solo un óbice educativo, ¿no? O sea, los alumnos tendrán menos dificultades para seguir el ritmo de la clase gracias a la potencialización, ¿no? De sus aptitudes o los materiales que les da, ¿no? O sea, como profesor además también vas a conocer, ¿no? Los que son profesores aquí, mejor las necesidades y adaptar la enseñanza de la capacidad de aprendizaje, ¿no? El estilo de aprendizaje completo y real es otro beneficio. Bueno, también se permitirá que los alumnos desarrollen sus diversas inteligencias. O sea, podrán ser más conscientes de sus habilidades con una perspectiva realista, ¿no? O sea, identificarán lo que les motiva, sus gustos y las mejores mecánicas para aprender a estudiar, o el mejor mecanismo para aprender y estudiar. Otro beneficio, el desarrollo del autoaprendizaje. O sea, la aplicación de las diversas inteligencias en el aula no pone el centro en las materias, ¿no? Lo hace en la transmisión al alumno de estrategias y herramientas con las que
para que sea protagonista de su educación, ¿no? Y por último, la potenciación de muchas habilidades y destrezas. O sea, los alumnos desarrollarán aptitudes de muy distinta manera, ¿no? En una misma clase al mismo tiempo. O sea, la habilidad social, el oído a la música, la creatividad o desarrollo de capacidades motrices, por ejemplo. Muy bien. Entonces, es por eso que es muy importante las inteligencias múltiples, ¿no? En la educación, ya, como les he mencionado, reconocen, pues, ¿no? Diferentes estrategias y formas de aprendizaje, y es por ello que la importancia de reconocerlas desde lo individual y la mirada a los hijos también, hijas, para encontrar la adecuada forma, ¿no? De potenciar estas habilidades, ¿no? Que nos hace, como podríamos decir, especial a cada uno, ¿no? O sea, no toda inteligencia es igual, ni ninguna es mejor que otra. Las personas pueden tener más habilidades y destrezas en algunos campos que en otros, ¿no? O sea, lo importante es que cada uno de nosotros nos conozcamos mejor y sepamos qué inteligencia tenemos más desarrollada y asimismo y reconocer las inteligencias y potenciales en los alumnos, en los pacientes, en los hijos, ¿no? Por ello es que es muy importante que desde la educación infantil se trabaje todo tipo de inteligencias e innovación educativa, ¿no? O sea, para experimentar y conocerse mejor a sí mismo, evitando así, pues, elecciones de estudio insatisfactorias a largo plazo. Por eso es muy importante desarrollar la inteligencia de los niños en distintas áreas, ¿no? Podemos llegar a ser más inteligentes en más formas, o sea, los estudiantes y los profesores pueden llegar a ser más hábiles en estas 8 inteligencias, ¿no? O sea, ya tenemos un gran abanico y la buena noticia que esto es posible, ¿no? Se puede desarrollar más las habilidades, se puede dar las herramientas y por lo tanto un niño tener muchas más de estas oportunidades, ¿no? Muy bien, a ver. A ver, Oni, ¿qué tal, Oni? ¿Cómo estás? Bienvenido. Técnicas que permitan facilitar un mejor aprendizaje desde cada énfasis curricular. Técnicas. Imagino que te refieres a metodología, más o menos como ya les mencioné, ¿no? Tendrían que los docentes, pues, encontrar la metodología adecuada para que los niños aprendan de esa forma o se sientan conforme con lo que están realizando, ¿no? A ver, un ejemplo para notar las inteligencias múltiples en niños. ¿Cómo notarlo? Es cierto, en niños cuando son muy pequeñitos a veces no se nota. Lo importante es darle todas las herramientas necesarias, ¿no? Para ir viendo. Por ejemplo, ¿no? Se les da materiales visuales, se les lleva para que interactúen con la naturaleza, con la música, y uno ya se va dando cuenta para qué el niño es bueno, qué capacidades tiene, en qué sobresale también. Es muy importante eso, ¿no? También por ahí respondiéndole a un niño. Entonces, la base es observar, primero conocerlo para aplicar las mejores técnicas para facilitar el mejor aprendizaje, ¿no? Con eso ya se les da las mejores herramientas al menor, tanto como padres, como psicólogos o como profesores. ¿Alguna otra pregunta? Los leo, pueden levantar la mano. Jessica y luego Oni. Profesora, era con respecto a eso. Es decir, para verificar lo que son las inteligencias múltiples en los niños, como un ejemplo, así yo podría notarlos en clases. En clase. En clase. De la misma manera, Jessica, como yo te respondí, lo mismo en clase, al darle al estudiante las herramientas, uno ya va viendo. Pero por otro lado, también se puede hacer con ayuda del psicólogo educativo un test. Un test. Él va a poder adaptar el test de acuerdo a las edades, ¿no? Probablemente a las edades para determinar, ¿no?
cuáles son las inteligencias de cada estudiante. Y no sé si es que eres profesora, vas a tener ese diagnóstico que el psicólogo educativo te va a poder proporcionar, y en base a este diagnóstico tú vas a poder hacer uso de las mejores estrategias. Así es como también se trabajaría. Oni. Buenas noches, profe, y al grupo. Buenas noches, Oni. ¿Cómo estás? Gracias. Mi inquietud, bueno, la compañera se enfocó en la parte de los niños, ¿no? Considero, pues yo soy docente y ya tengo cierto tiempo en ejercicio. Y a nosotros se nos exige mucho esa parte de investigación, sobre todo desde la psicología evolutiva. Pero en los momentos actuales se están dando en algunas partes, en algunos países, una transformación curricular. Y de una u otra manera se nos está pidiendo más que nos quedemos no tanto en el diagnóstico de qué tipo de inteligencia tiene el muchacho o el niño, sino la parte procedimental, o sea, el qué hacer. Allí se nos está insistiendo mucho en la innovación, hay que crear estrategias, desarrollar estrategias que puedan ir en dirección de favorecer el tipo de inteligencia y así agilizar más el proceso de aprendizaje. Por eso quizás no me expliqué bien cuando pregunté por qué tipo de técnica, porque tenía que poner en contexto, o sea, lo que se está buscando. Porque en los jóvenes es más fácil por la parte de medición, por pruebas escritas, cómputos, test. En los niños, pues simplemente hay que dejar ver la preferencia, que ellos vayan indicando hacia dónde, qué es lo que les llama la atención, ¿no? Creo que un aporte pudiera ser el siguiente, y quisiera su opinión, para el aprendizaje, y tanto para niños para jóvenes, tanto la parte de diversión y disfrute. Creo que sería como el lubricante o el aliciente que permitiría que el aprendizaje fuera menos traumático, sobre todo con el tema de los números, la lectura, o sea, hacer algo que sea agradable, en ambientes agradables, porque también hay que ver las condiciones ambientales o externas para poder aportar un conocimiento a los muchachos. Y como también dar el espacio de preferencia, porque a veces nos quedamos amarrados a programas, planes, a planificaciones que no van a satisfacer los intereses que se van determinando por el tipo de inteligencia que presenten los participantes o estudiantes, o en este caso también los niños. Muchas gracias, Oni, por tu contribución tan importante. Sí, de hecho, para trabajar con niños y quizás adolescentes, ¿no? Lo que tú dices, la diversión, el disfrute y la gamificación también. El juego nunca va a ser aburrido para ninguno, ¿no? Incluso para los adultos, por medio de dinámicas, juegos, materiales necesarios. De hecho, se va a involucrar bastante en el aprendizaje y en las actividades que se lleven a cabo. Muchas gracias. Igual, Nati, sí, de hecho, no es nada fácil. Es un trabajo bastante arduo, es complejo, pero es muy importante para trabajar mucho mejor en el aula. Muy bien, entonces aquí estamos ya concluyendo. Espero que hayan podido aprender bastante, ¿no? Ya saben, las inteligencias múltiples en la educación pues han llegado para quedarse. Ya son muchas las instituciones también educativas que están haciendo uso de este método de enseñanza y se han obtenido, ¿no?, mejores resultados. Es importante también que el profesorado se capacite correctamente sobre este aspecto para implementarlo en el aula, ¿no? Y bueno, hay igual instituciones que todavía no, pero esperemos que se logre, que todas las instituciones en un momento ya lleguen a valorar las inteligencias múltiples. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto, un placer poder compartirles un poco sobre este aprendizaje de las inteligencias múltiples. Que tengan una feliz noche. Usted también, Miss. Muchas gracias por su clase. Estuvo muy interesante. Cuídense. Hasta luego.